Lección 1. Cena y bebidas. Hola, Ana, estaba pensando que podríamos probar ese nuevo lugar italiano para cenar esta noche, ¿qué dices? Eso suena delicioso. He oído hablar maravillas de sus platos de pasta. Definitivamente estoy dentro. Maravilloso, se me antoja algo de auténtica comida italiana casera. Será una manera perfecta de terminar la semana laboral. Absolutamente. Y podemos pasar una velada entera. Cena y bebidas. Tal vez. Suena como un plan. ¿Qué tipo de bebida pensabas tomar con tu comida? Me estaba imaginando una buena copa de vino tinto para complementar los ricos y sabrosos sabores. Excelente elección. Estaba pensando lo mismo. Un cabernet grande y atrevido combinaría maravillosamente. Definitivamente, o tal vez incluso un Chianti suave. Eso también podría ser muy bueno. Sí, un Chianti estaría delicioso. Me pone en ese auténtico estado de ánimo italiano. Exactamente, y por supuesto, habrá que dejar hueco para un poco de tiramisú o cannoli de postre. Absolutamente, no se puede disfrutar de una cena italiana adecuada sin disfrutar de algunos dulces italianos clásicos. Acordado, se me hace la boca agua solo de pensarlo. Me emociono simplemente planeando esta comida. Yo también, muy bien. Entonces seguimos adelante y hacemos una reserva. Sí, por favor, cuanto antes mejor. Digo, ya estoy deseando que llegue. Maravilloso, yo me encargo de eso y te envío los detalles. Esta será una velada deliciosa. No puedo esperar. Esto es exactamente lo que necesito para empezar bien el fin de semana. Gracias, Juan. Por supuesto, Ana, estoy feliz de que esto suceda. Nos vemos más tarde. Lección 2. Sopesando las opciones. Hola Ana, quería saber tu opinión sobre esta posible oportunidad profesional que estoy considerando. Está bien. Escuchémoslo. Estaré feliz de brindar cualquier aporte que pueda. Bueno, el puesto parece encajar bien con mis habilidades y experiencia, y el salario que ofrecen es bastante razonable. Eso parece razonable. ¿Ha considerado otros posibles beneficios o inconvenientes del puesto? Ese es un buen punto. Todavía estoy tratando de sopesar todos los factores. Por ejemplo, el tiempo de viaje es un poco más largo de lo que idealmente me gustaría. Veo, el viaje diario definitivamente puede marcar una diferencia en la satisfacción laboral general. ¿Ha analizado opciones de trabajo remoto o híbrido? Esa es una gran sugerencia. Tendré que profundizar un poco más en eso. La empresa parece abierta a algunos acuerdos flexibles. Maravilloso, eso realmente podría ayudar a compensar el viaje más largo. ¿Qué pasa con el equilibrio entre la vida personal y laboral y la cultura empresarial? Buena pregunta. Por lo que puedo decir, parecen valorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, pero me gustaría tener una mejor idea en la entrevista. Absolutamente, ese es un factor importante que hay que entender realmente desde el principio. La adaptación cultural puede hacer o deshacer un trabajo. Definitivamente de acuerdo. Espero tener una idea más clara de todo eso cuando me reúna con ellos la próxima semana. Suena como un plan sólido.
Solo asegúrese de hacer muchas preguntas para obtener una visión completa de lo que implica el puesto y la empresa. Gran consejo. Gracias, Ana. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo para hablar de esto conmigo. Por supuesto, Juan, estaré feliz de prestar atención y brindar toda la información que pueda. Solo déjame saber de qué otra manera puedo apoyarte en este proceso. Servirá, muy bien, probablemente debería continuar, pero me aseguraré de mantenerlos informados sobre cómo progresan las cosas. Lección 3. Mapear la nación. Hola Ana, estaba leyendo este fascinante artículo sobre la organización histórica de los países en diferentes unidades administrativas. Eso es interesante. ¿En qué tipo de unidades estaban exactamente divididos? Bueno, el artículo mencionaba que las divisiones locales más pequeñas normalmente se llamaban condados. Veo. ¿Y qué pasa con las unidades regionales más grandes dentro del país? Buena pregunta. El artículo decía que esas divisiones más grandes, a menudo, se denominaban estados o provincias. Eso tiene sentido. Es interesante cómo los países han desarrollado estas estructuras administrativas jerárquicas a lo largo del tiempo. Definitivamente, parece ser una forma de organizar la gobernanza y los servicios públicos a una escala más localizada. Absolutamente. Tener ese sistema de múltiples niveles permite una formulación de políticas y una asignación de recursos más específicas. Exactamente, el artículo hablaba de cómo evolucionó históricamente, siendo los condados los pilares fundamentales. Me imagino que eso proporciona un marco útil para cosas como la recaudación de impuestos, la aplicación de la ley y la planificación de infraestructura. Sí, exactamente, los condados sirven como unidades principales para muchas de esas funciones gubernamentales básicas. Eso es realmente fascinante. También me gustaría saber más sobre cómo surgió la delineación de las fronteras estatales, provinciales. Buen punto. El artículo menciona que esto a menudo estuvo influenciado por factores como la geografía, la demografía y las fronteras políticas. Interesante, así que no se trataba necesariamente de líneas arbitrarias dibujadas en un mapa, sino de un proceso más orgánico. Bien, parece que se pensó y consideró mucho el mapeo de esas divisiones regionales más grandes. Eso tiene sentido. Es sorprendente cómo se pueden estructurar y organizar países enteros de una manera tan metódica. Definitivamente, es un tema realmente intrigante en el que profundizar. Me alegro de haber encontrado este artículo. Ha despertado mi curiosidad. Absolutamente. Aprender sobre los marcos administrativos de diferentes naciones es una forma muy reveladora de comprender su historia y gobernanza. Bien dicho, muy bien, probablemente debería dejarte ir. Pero gracias por hablar conmigo sobre esto, Ana. Por supuesto, Juan, siempre disfruto nuestras conversaciones sobre temas históricos y políticos interesantes. Que tengas un excelente resto de tu día. Tú también, nos vemos más tarde. Lección 4. Maravillas en miniatura. Hola Ana, estaba recordando la diversión que teníamos cuando éramos niños jugando con juguetes en miniatura. Sé exactamente a qué te refieres. Esos pequeños mundos que crearíamos eran tan imaginativos y cautivadores. Absolutamente,
como hacer una pequeña cocina en una caja de zapatos o usar tapas de botellas como platos. Sí, exactamente, y tener que usar ropa de muñeca para adaptarse a la escala del entorno en miniatura. Sí, todo era parte del encanto, todo tenía que estar perfectamente reducido a proporciones minúsculas. Definitivamente, realmente despertó nuestra creatividad cuando éramos niños. Pasábamos horas diseñando y construyendo meticulosamente esas escenas en miniatura. Definitivamente, recuerdo lo orgullosos que nos sentiríamos cuando hubiéramos completado una nueva incorporación a nuestro pequeño mundo improvisado. Yo también, y la sensación de asombro cuando jugábamos con el producto terminado, casi como si fuéramos gigantes mirando hacia adentro. Exactamente, fue una forma muy divertida de dejar volar nuestra imaginación. Fueron momentos realmente especiales de nuestra infancia. Absolutamente, había algo mágico en poder crear un universo en miniatura completo con solo unos pocos materiales simples. No podría estar más de acuerdo. Es sorprendente cuánta alegría y entretenimiento obtuvimos de esas pequeñas y humildes configuraciones. Definitivamente, simplemente demuestra cuán poderoso puede ser el poder de la imaginación, incluso con las herramientas más básicas. Exactamente, esas maravillas en miniatura realmente fomentaron nuestra creatividad y nuestras habilidades para resolver problemas cuando éramos niños. Absolutamente, es una pena que a medida que envejecemos dejemos de tener esa mentalidad juguetona e imaginativa. Lo sé, es un poco vergonzoso, pero al menos tenemos esos maravillosos recuerdos para recordar. Definitivamente, y quién sabe, tal vez encontremos formas de recuperar esa magia a nuestra manera única como adultos. Eso espero. Mientras tanto, creo que tendré que desenterrar algunos de mis viejos juguetes en miniatura solo para recordar los viejos tiempos. Es una gran idea, quizás me una a usted en eso, podría ser una actividad divertida y nostálgica. Suena como un plan. Anna, muy bien, debería irme, pero este fue un gran viaje al pasado. Lección 5. Un mordisco lamentable. Hola Anna, tengo que contarte algo gracioso que me pasó hoy. Está bien. Soy todo oídos. ¿Cuál es la historia? Bueno, estaba probando este nuevo snack y le di un gran mordisco sin pensarlo mucho. No. ¿Qué pasó? No me digas que estaba demasiado picante o algo así. No, no picante, simplemente un bocado demasiado grande. Me arrepentí al instante. No. Eso es lo peor. ¿Cuál fue la merienda? Me imagino que luchas por masticar este enorme bocado. Sí, exactamente. Fue esta galleta crujiente y sin semillas la que pensé que sería un refrigerio ligero y agradable. Oh, esos pueden ser engañosamente densos. Apuesto a que fue bastante complicado intentar abordarlo todo a la vez. Definitivamente, simplemente me lo metí todo en la boca sin tener en cuenta el tamaño. John, eso suena doloroso. ¿Cómo te recuperaste de eso? ¿Tuviste que escupirlo o algo así? Bueno, al principio intenté solucionarlo, pero rápidamente quedó claro que no iba a funcionar. Me lo puedo imaginar.
La lucha debe haber sido real cuando intentaste masticar eso. Sí, no fue un espectáculo agradable. Terminé teniendo que escupir discretamente la mayor parte. No. Eso es tan vergonzoso. ¿Alguien te vio haciendo eso? Afortunadamente, no había nadie presente para presenciar mi momento de fracaso relacionado con los refrigerios. Bueno, esa es al menos una pequeña misericordia, aunque estoy segura que aún así no fue una experiencia muy agradable. De nada, aprendí la lección de comer bocados más pequeños y manejables de bocadillos crujientes. Te apuesto, ese es el tipo de cosas que te hacen pensar dos veces antes de repetir el mismo error. Absolutamente, la próxima vez me aseguraré de controlar mi ritmo y saborear cada bocado adecuadamente. Buen plan, lento y constante gana la carrera, especialmente cuando se trata de delicias. Sí, exactamente, muy bien. Ya he compartido mi vergonzosa historia sobre los bocadillos, así que probablemente debería seguir adelante. Gracias por la risa, John. Estoy seguro de que todos hemos pasado por eso en algún momento. Que tengas un excelente resto de tu día. Tú también, Ana, nos vemos más tarde. Lección 6. Colaboración en la lista de compras. Hola Ana, esperaba que pudiéramos juntarnos y elaborar una lista de compras para la semana. Momento perfecto. Estaba pensando que necesitaba reponer algunos elementos esenciales en el refrigerador y la despensa. Las grandes mentes piensan igual. Muy bien, comencemos a hacer una lista. ¿Qué artículos sabes que necesitas desde el principio? Bueno, definitivamente me estoy quedando sin productos frescos, como espinacas, tomates y zanahorias. Entendido, los agregaremos a la lista. ¿Qué pasa con los productos proteicos? ¿Necesitamos pollo, pescado o huevos? Buena decisión, creo que todavía nos va bien con el pollo, pero nos vendrían bien un par de filetes de salmón. Bien, salmón. Mira, ¿y qué tal los huevos? ¿Tenemos suficiente para la semana? Yo diría que probablemente también nos estamos quedando sin huevos, quizás una docena para reponer el suministro. Suena bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Algún alimento básico para hornear o despensa que se nos esté acabando? A ver, la harina, el azúcar y el aceite de oliva probablemente se estén agotando en la despensa. Perfecto, los agregaremos. ¿Se te ocurre algo más que se te ocurra? Y probablemente también deberíamos comprar pan y galletas saladas. Excelente, me aseguraré de anotarlo. ¿Se te ocurre algo más antes de ir a la tienda? Creo que eso cubre lo esencial. ¿Tenías algo específico en mente que necesitabas? No es que pueda pensar en ello de improviso, estoy contento con la lista que hemos compilado hasta ahora. Muy bien. Entonces diría que estamos listos. ¿Salimos y abordamos la compra de comestibles? Me parece bien, momento perfecto para reponer la nevera y la despensa. Vamos a hacerlo. Excelente. Vamos, estoy listo para marcar todo lo que está en la lista. Guía el camino. Ana, este será un viaje productivo a la tienda.
Absolutamente. El trabajo en equipo hace que el sueño se haga realidad cuando se trata de hacer la compra. Tienes razón. Muy bien. Vámonos. Lección 7. Explorando Pine Ridge. Hola Ana, estaba leyendo sobre este parque nacional realmente genial llamado Pine Ridge que creo que te encantaría. No había oído hablar de ese antes. ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, por lo que deduje, está un poco más apartado y menos concurrido que algunos de los parques más grandes y populares. Interesante. Eso suena muy bien en mi camino. A veces disfruto alejarme de las trampas para turistas. Exactamente, el artículo decía que tiene una vibra realmente serena y pacífica, espectacular paisaje natural sin grandes multitudes. Eso suena absolutamente maravilloso. ¿Qué tipo de paisajes y actividades ofrece Pine Ridge? Bueno, es conocido por su terreno accidentado y boscoso y sus imponentes formaciones rocosas. Aparentemente, hay algunas rutas de senderismo excelentes para explorar. Eso suena muy bien para mí. Me encanta salir a la naturaleza y realizar caminatas panorámicas. Pensé que podrías, y el artículo menciona que también hay algunos lagos y vías fluviales hermosos y menos concurridos por descubrir. Aún mejor, podría pasar un agradable y relajante día de caminata y luego refrescarme en uno de esos tranquilos lagos. Definitivamente, parece el lugar perfecto para escapar un rato del bullicio. Absolutamente. ¿Está lejos de donde vivimos o es un parque nacional relativamente accesible? Buena pregunta, por lo que he podido ver, está un poco alejado de todo, pero aún así se encuentra a una distancia razonable en coche. Es bueno saberlo. Sería bueno tener una escapada a la naturaleza que no esté demasiado lejos. Exactamente, creo que podría ser una excursión de un día o de fin de semana realmente agradable y rejuvenecedora. Estoy vendido. Definitivamente deberíamos considerar la posibilidad de planificar una visita a Pine Ridge pronto. Perfecto, esperaba que te interesara. Investigaré un poco más y podremos empezar a planificar un itinerario. Suena maravilloso, John. Ya me estoy imaginando los paisajes serenos y sintiéndome desestresado. Aquí igual, muy bien, profundizaré en los detalles y me pondré en contacto contigo. Esta será una gran aventura. No puedo esperar. Gracias por la gran recomendación, John. Disfruta el resto de tu día. Tú también, Ana. Charle con usted pronto sobre nuestro viaje a Pine Ridge. Lección 8. Colaboración en la clase de gimnasia. Hola Ana, me preguntaba si estarías dispuesta a hacer una sesión rápida de ejercicio en el gimnasio. Eso suena genial. Estaba pensando que necesito hacer una buena sesión de entrenamiento de fuerza. Perfecto, tenía el presentimiento de que podría interesarte. Tienen algunas mancuernas y un banco en la esquina. Impresionante. Eso funcionará perfectamente. Podemos hacer algunos ejercicios básicos de entrenamiento de fuerza con ellos. Exactamente lo que estaba pensando. ¿Quieres empezar con algunas prensas aéreas y flexiones de bíceps? Definitivamente. Esos son algunos de mis movimientos favoritos. Suena como una excelente manera de hacer que los músculos trabajen.
Acordado, y también podemos combinarlo con algunas sentadillas y estocadas para trabajar la parte inferior del cuerpo. Me encanta. Bien. Hagamos esto. Estoy emocionado de empezar a sudar bien. Yo también, muy bien. Vayamos y comencemos. Este será un gran ejercicio. Absolutamente. Me siento entusiasmado y listo para trabajar. Abre el camino. Juan. Lo entendiste, esta va a ser buena, ya puedo sentir la energía creciendo. Aquí igual. Muy bien. Hagamos esto. Es hora de ponernos en forma. Ese es el espíritu. Vale, yo agarro las pesas y tú te sientas en el banco. Sigamos tras ello. Suena bien. Yo calentaré mientras tú te preparas. Esto va a ser divertido. Estoy de acuerdo. Muy bien. Estoy todo listo. Cuando sea que estés, profundicemos. Perfecto. Bien. Aquí vamos. Es hora de hacer trabajar esos músculos. Lo entendiste. Muy bien. Una repetición más. Y listo. Buen trabajo, Ana. Gracias a ti también. Vaya. Ya puedo sentir eso. Listo para el próximo set. Absolutamente. Mantengamos el impulso. Este será un gran ejercicio. Lección 9. Hospitalidad en casas de familia. Hola Ana, estaba leyendo acerca de este interesante programa de alojamiento en familias, en el que participan algunos estudiantes cuando estudian en el Eso suena extranjero. interesante. ¿Qué es exactamente un programa de alojamiento en familia? Básicamente, es donde los estudiantes viven con familias anfitrionas locales en lugar de en dormitorios o apartamentos. Ya veo. Debe ser una experiencia cultural realmente inmersiva, vivir directamente con familias anfitrionas. Exactamente, el artículo decía que permite a los estudiantes integrarse plenamente en la vida diaria y las rutinas de la familia anfitriona. Vaya, eso suena increíblemente valioso para aprender el idioma y las costumbres del país anfitrión. Absolutamente, las familias anfitrionas tienen la tarea de recibir a los estudiantes en sus hogares y ayudarlos a adaptarse. Eso es muy reflexivo. Me imagino que proporciona un intercambio cultural mucho más auténtico que un típico programa de estudios en el extranjero. Definitivamente, el artículo menciona que las familias anfitrionas hacen que los estudiantes vivan en sus hogares reales, no solo alquilan una habitación. Eso es tan genial. Debe crear un vínculo realmente único entre los estudiantes y sus familias anfitrionas. Exactamente, permite a los estudiantes experimentar verdaderamente cómo es la vida diaria en ese país o región. Me encanta eso. Suena como una forma muy enriquecedora de sumergirse en otra cultura. Acordado, el artículo decía que muchos estudiantes terminan formando relaciones muy estrechas con sus familias anfitrionas. Eso es maravilloso. Debe hacer que toda la experiencia de estudiar en el extranjero se sienta mucho más personal y significativa. Definitivamente, puedo ver cómo vivir con una familia anfitriona mejoraría enormemente el aspecto del aprendizaje cultural. Absolutamente, es un concepto genial. Me pregunto si hay oportunidades como esa a nivel local que podamos analizar.
Es una gran idea. Tendré que ver si hay programas de alojamiento en familias similares en nuestra zona. Perfecto, podría ser una forma realmente interesante de experimentar una nueva cultura sin tener que viajar demasiado lejos. Acordado, investigaré un poco y te haré saber lo que encuentro. Esta parece una manera fantástica de aprender. Definitivamente, estoy realmente intrigado por la idea ahora. No puedo esperar a escuchar lo que descubres. Servirá, muy bien, probablemente debería irme, pero fue una gran conversación. Absolutamente, gracias por compartir esto conmigo, Juan. Que tengas un maravilloso resto de tu día. Tú también, Ana, nos vemos más tarde. Lección 10. Pintura con acuarela para principiantes. Hola Ana, ¿puedo analizar tu cerebro sobre algo? Tenía ganas de probar suerte con la pintura de acuarela. Esa es una salida creativa divertida. Estaré encantado de compartir algunos consejos para acuarelistas principiantes. Genial, soy todo oídos. Me ha intrigado mucho el medio, pero no estoy seguro de por dónde empezar. Bien, lo primero que recomendaría es conseguir un buen juego de pinturas de acuarela de calidad. Los pigmentos marcan una gran diferencia. Es bueno saberlo, entonces me aseguraré de invertir en pinturas de alta calidad. ¿Qué más debería tener en mi kit de herramientas para principiantes? También querrás un buen papel de acuarela, debe poder soportar el agua sin deformarse ni rasgarse, y algunos buenos pinceles de distintos tamaños. Bien, eso tiene sentido. Tendré que investigar un poco sobre los tipos de pinceles y papeles recomendados para acuarela. Definitivamente, y no olvides una paleta para mezclar colores, un recipiente con agua y toallas de papel para secar. Entendido. Buena decisión. Imagino que también hay un poco de curva de aprendizaje en cuanto a técnica, ¿no? Absolutamente, la acuarela se trata de comprender cómo interactúan la pintura y el agua. Comience con formas y degradados simples para familiarizarse con él. Eso suena complicado. ¿Algún consejo específico para dominar la técnica de la acuarela? Bueno, una gran cosa es trabajar con mucha agua y dejar que la pintura fluya. No intentes controlarlo demasiado. Abraza la naturaleza orgánica e impredecible. Bien, ese es un buen consejo. Al principio tendré que experimentar y jugar con ello. Exactamente, y no se desanime si sus primeros intentos no resultan como lo imaginó. La acuarela tiene que ver con práctica y paciencia. Buen punto, lo tendré en cuenta. Esto ha sido de gran ayuda, Ana. Estoy emocionado de probar la acuarela. Me alegro de poder darte algunos consejos útiles. Déjame saber cómo te va una vez que comiences. Me encantaría ver tus creaciones en acuarela. Servirá. Gracias nuevamente por tomarse el tiempo para charlar sobre esto. Aprecio las ideas. Cuando quieras, Juan, disfrute del proceso de aprender una nueva habilidad creativa. Es muy gratificante. Estoy seguro de que así será. Muy bien, debería irme, pero esto fue genial. Hablamos más tarde. Lección 11. Una escapada a la playa. Buenos días, Ana.
tengo algo emocionante que compartir contigo. Dímelo, soy todo oídos. Bueno, he estado planeando unas pequeñas vacaciones en la playa y quería ver si estarías interesado en unirte a mí. ¿Unas vacaciones en la playa? Eso suena absolutamente celestial. ¿A dónde piensas ir? Estaba mirando una bonita ciudad turística costera, con playas soleadas y todas las comodidades relajantes. Esa es mi idea de la escapada perfecta. Relajarse en la playa parece un sueño hecho realidad. Me alegro mucho que sientas lo mismo. Esperaba que quisieras escaparte a la playa conmigo. Absolutamente. ¿Cuándo pensabas ir? Tendré que aclarar mi agenda. Bueno, esperaba que pudiéramos hacerlo realidad en las próximas semanas, si eso funciona para usted. Sería maravilloso. Empezaré a mirar mi calendario de inmediato. Fantástico, ya me imagino paseando por la orilla, respirando el aire salado del mar. Y saboreando cócteles refrescantes mientras contemplas la puesta de sol. Estoy muy emocionado, John. Aquí igual, esta será la pequeña escapada perfecta para recargar energías y relajarse. No podría estar más de acuerdo. No puedo esperar para comenzar a planificar todas las actividades divertidas que haremos. Yo tampoco, comenzamos con la reserva y la planificación del itinerario. Absolutamente. Sumergámonos. Este va a ser un viaje increíble. Lo sé. Estoy seguro de ello, tengo muchas ganas de ir a este retiro en la playa contigo, Ana. Lección 12. Computadoras simplificadas. Hola Ana, quería preguntarte algo. ¿Has tenido algún problema con las computadoras en el trabajo? ¿Computadoras? De nada. De hecho, los encuentro bastante sencillos de usar. ¿Qué tipo de problemas estás experimentando? Bueno, para ser honesto, no soy la persona más experta en tecnología, siempre me siento un poco intimidado por todos los botones y funciones. Veo, no te preocupes, John. Usar computadoras realmente no es tan complicado como parece. Permítanme compartir algunos consejos. Eso sería genial, siempre estoy buscando mejorar mis habilidades informáticas. Bien. Bueno, la clave es comenzar con lo básico. Simplemente concéntrese en las funciones esenciales que necesita, como iniciar sesión y navegar por los distintos programas. Iniciando sesión, lo tengo, esa parte la puedo manejar. Pero luego ¿qué? ¿Cuáles son algunas de las otras cosas básicas que debo saber? Bueno, cosas como enviar correos electrónicos, acceder a archivos y utilizar software común como procesadores de texto y hojas de cálculo. Eso no suena tan mal. Creo que puedo gestionar esas tareas del día a día. Absolutamente, y cuanto más practiques, más cómodo y seguro te sentirás. Tienes un buen punto, supongo que solo necesito sumergirme y adquirir experiencia práctica. Exactamente, no tengas miedo de experimentar y explorar las diferentes funciones. Las computadoras no muerden. Lo prometo. Es bueno saberlo. Muy bien, me siento inspirado para intentarlo de nuevo. Gracias por la charla, Ana.